Y necesitamos crecer en la paciencia, ¿cierto? Aún yo desarrollando este bosquejo, él decía, Señor, dame paciencia. Porque a veces, pues, cuando uno lo está estudiando, como que por aquí, por allá, él dice, Señor, ayúdame, muéstrame qué es lo que tengo que hacer. Y bueno, todo requiere paciencia. Y nuestro carácter crece de esa manera. En alguna ocasión, un hombre muy adinerado hizo una reunión, invitó a muchos amigos, pero resulta que le pasó un chasco. Él tenía un criado y este criado era de cara muy odiosa, atroz y muy indispuesto. Entonces el jefe, el patrón, se quedó mirando y dijo, tremendo. Y comenzó a trabajarle su paciencia. Y la gente se estaba dando cuenta cómo era este siervo, este empleado. Y comenzaban a decirle al jefe, oiga, no es bueno que tú estés con este hombre, consíguete otro, mire esa cara de él. Entonces él le hacía el reclamo y él tiraba las cosas, lo que hacía el servicio en la mesa, lo hacía sonar. Y más se exasperaba al jefe. Y volvían y le decían a los amigos, oye, no, cámbialo. Y él soltó la risa y dijo, ja, pero ¿por qué? Dijo, porque esa actitud de él no es la buena. Entonces le dice, no, al contrario, me gusta. ¿Y por qué te gusta? Porque a través de que él es así, me trabaja la paciencia. Y necesito trabajar la paciencia aun cuando vengan las otras adversidades en mi vida. Entonces, se requiere desarrollar esa paciencia. Cada persona posee un carácter diferente, lo cual influye en su emotividad, la forma de reaccionar y la capacidad de respuesta que contempla para las diversas situaciones que se enfrenta a diario. ¿A diario nos enfrentamos? Sí, ¿sí o no? La paciencia en la casa, la paciencia en el transporte, la paciencia en el trabajo, la paciencia aún mismo acá en la iglesia. ¿Cierto? Es por eso que existen personas emotivas, apasionadas, sentimentales, nerviosas, apáticas, entre otras. Por eso, en las decisiones que apremian en nuestra vida, se hace necesario recurrir a una de las más maravillosas virtudes que necesitamos practicar, la paciencia. Es una gran virtud. Por eso, es de suma importancia que desarrollemos la paciencia como capacidad que poseemos para enfrentar las adversidades con tenacidad y sin lamentos. Pero es necesario, le voy a regalar 3 maneras, desarrollarla. Y el título es ¿Cómo desarrollar la paciencia y esperar en Dios? ¿Cómo desarrollar la paciencia y esperar en Dios? El texto lo encontramos en Génesis capítulo 26. Vamos a ir del 1 al 5. Y también en ese mismo texto, el 26, del 23 al 25. Génesis 26, del 1 al 5. Y el 26, del 23 al 25. ¿Me dicen si ya lo tienen? ¿Listo? Dice la palabra de Dios, Isaac en Gerar. Paciencia, sí, serenidad y paciencia. A que lo encuentre, ¿sí? ¿Cómo aprende uno? Qué bueno, qué bendición. No, y eso es bueno. Cuando uno no ve lo de uno, alguien lo ve, ¿cierto? Le dice, paciencia. ¿Sí? En el caso me pasa a veces con mi esposa, ¿no? Si yo de pronto soy más acelerado, ella me dice, Mao, mi amor, tranquilo. O si ella se acelera, le digo, mi amor, espere. Eso es de lado y lado. Listo. Isaac en Gerar. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Vamos al 23 de ese mismo. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Hasta ahí vamos. Lo primero que quiero decirle en esta mañana, amada iglesia, es el primer punto, la primera característica que les digo es que debemos de tomar sabias decisiones. La veo en el versículo 1, el versículo 2. A veces no tomamos sabias decisiones, ¿cierto? Y después sufrimos las consecuencias de esas decisiones. ¿Por qué? Porque no hemos tenido paciencia para poder hacer las cosas conforme sea la voluntad de Dios. Y mira cómo empieza el texto. Dice: después de que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre. ¿Y sabe cuál fue la primera hambre? En Génesis capítulo 12 también sucedió eso. Le había pasado, aquí está hablando el escritor de Isaac. ¿El hijo de quién? De Abraham, el hijo de la promesa. Y Dios le enseña a Isaac que tenía que obedecer, que tenía que tomar una sabia decisión. En la primera oportunidad en Génesis 12, Jehová le había hablado a Abraham, al padre Abraham. Y desde el capítulo 12 le dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y yo te bendeciré. Le dio una promesa de bendición, de que le dijo: mira, cuenta la arena del mar, si tú la puedes contar, así será tu descendencia. Y se imagina a Abraham contando cada granito, y dice: uy, así de grande. Pero era Abraham, antes del pacto que sucede más adelante en el capítulo 16, si no me equivoco, 17, cuando Abraham significa padre enaltecido. Luego el Señor, después de que hace el pacto con él, le dice: ahora ya será tu nombre Abraham, padre enaltecido, será tu nombre Abraham, que quiere decir padre de muchedumbres o padre de multitudes. Dios está dando una promesa, acá empezando por Abraham. Y cuando a Abraham, en la primera hambre que sucede, dice que él tomó una situación que iba a descender ¿a dónde? A Egipto. ¿A qué? A conseguir trigo, porque había hambre. Pero algo maravilloso es que Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero aquí da un viraje sobre Isaac, porque en el versículo 1, después de que está anunciando que hubo esa hambre, ¿qué le dice el Señor? Le dice: no desciendas. ¿Sí? A veces tomamos decisiones a la ligera, pero el Señor le está diciendo: no desciendas, Abraham, no desciendas, Isaac, perdón. Mire, Dios enseñó a Isaac que tenía que depender de él, pero aparece una gran manifestación espiritual. Es el mismo Jehová que se le aparece, y viene una visitación de lo alto para direccionarlo, para enseñarlo, para decirle: oye, tienes que desarrollar esa paciencia, tienes que esperar. Mire, cuando nosotros desarrollamos la paciencia en el Señor, viene la bendición para nuestra vida. De lo contrario, no. Porque como les digo, a veces nos afanamos, ¿cierto? He aprendido y sigo aprendiendo todos los días de la paciencia, serio. Todos los días, con el liderazgo, con mi familia, con los consiervos, mi pastor, con mis pastores, sí. Ellos le dicen a uno y lo orientan: vea esto. Y uno: sí, pastor. Entonces, listo. Entonces, es necesario. Y le dice a Isaac: mire, cuidado con esa decisión que tú vas a tomar. Esa no es la adecuada. Y tal vez Isaac iba a repetir la misma historia. Y más adelante lo que vamos a ver es que él repitió la misma historia a su papá. ¿Qué sucedió con Abraham cuando fue a Egipto? Le dijo a su mujer: ¿sabes qué? Di que eres mi hermana, porque tú eres hermosa y se van a fijar en ti. Entonces imagínense, ella le obedeció a él. Isaac más adelante va a repetir la misma situación, porque Isaac ahorita, en el momento donde se está dirigiendo, se va a ir a Abimelech, a Gerar, que era el lugar donde estaban los filisteos gobernando. Y Abimelech era el rey que estaba gobernando en esa época. Era un hombre sangriento, un hombre que no tenía temor de Dios. Entonces, más adelante vemos cómo Dios se mueve y se manifiesta, y en esta aparición le dice: no desciendas. Mire, ¿cuántas veces Dios nos habla y nos dice: no hagas esto?
Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo contrario. Y metemos la cabeza, como decía mi abuela, la gente mete la cabeza por el hueco donde no le cabe y hasta que no la saca y son tercos. Se estrella, dijo Magret. Entonces necesitamos saber que tenemos que tomar sabias decisiones. A pesar de que haya un evento, a pesar de que haya una circunstancia, a pesar de que tal vez veamos que no hay la salida, esperar en el Señor. Y esperar en Él es difícil, dice Jesús Adrián Romero. Esperar en ti difícil es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Y debemos de hacer eso. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6: confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Es lo más maravilloso que puede suceder a nuestra vida, que cuando confiamos en el Señor, que cuando dependemos de Él, que cuando nuestra confianza se arraiga en Él, viene la bendición hacia nuestra vida. Necesitamos una aparición celestial. Podría llamarse en este caso, es una teofanía. ¿Cómo aparece el Señor? Tal vez hoy necesitamos eso. Y Dios de pronto se nos va a aparecer, sí, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio de alguna persona que nos diga. Pero a veces la gente espera es que Dios mismo venga y les diga: oye, cuidado. ¿Lo anhelamos? Sí. ¿Cómo lo anhelamos? En la intimidad, en la oración, en la palabra, ¿cierto? Y el Señor nos traerá y nos visitará. Qué bueno saber y entender que para tomar esa decisión sabia necesito la presencia de Dios. Necesito que Él venga a mi vida y que Él me hable y me diga: no lo hagas, ve por aquí, ve por allá. Pero a veces decimos: no necesito de ti, o te dejamos a un lado y yo hago lo que a mí me parece bien. No, eso no es correcto. Necesitamos tomar sabias decisiones. A veces nos puede pasar como Isaac, tomamos las cosas a la ligera por conveniencia. Miramos más agradable lo que nos puede desviar de Dios. ¿Qué es lo que tenía Dios para él? Una promesa. Y así como se la dio a su padre, Él le dio una promesa a Isaac y continuó después más adelante con Jacob. Porque Dios le dio esa promesa a los 3 patriarcas. A Abraham, a Isaac y a Jacob le dijo: en ti serán benditas todas las naciones, te bendeciré, te multiplicaré y todas las familias de la tierra tendrán bendición en ti. Esa bendición ha trascendido hacia nosotros hoy también. Hoy mi familia, hoy su familia es bendecida en el Señor. Créalo, que en esta mañana su familia es bendecida. Y aún si el Señor no ha venido por su iglesia todavía, espere en el Señor, confíe en Él, porque su familia será de bendición. No podemos desviarnos de un propósito divino. Él no tenía la necesidad de ir a Abimelech, porque el Señor le dice, y mire cuando se le aparece, le dijo: no desciendas, habita en la tierra que yo te diré. Es como si el Señor le dijera a nosotros: no te vayas allá, porque yo te voy a decir a dónde te voy a llevar. Pero tercos, ¿cierto? Mario, no sea terco, Mario, no sea terco. Le digo: Señor, ayúdame. Mire, es bueno y es necesario dejarnos llevar por el Señor. Su Espíritu nos hablará a nosotros y nos dirá: haz esto, haz lo otro. Tomemos sabias decisiones, iglesia. Abimelech, un hombre no adecuado, rey poderoso pero no temeroso de Dios, derramó mucha sangre. Pero en medio que tomemos una mala decisión, esperemos con paciencia. Vendrá una aparición o ayuda divina y debemos estar atentos a obedecer el llamado y la voz de Dios. Esta nos guiará y nos llevará hacia sus propósitos. ¿Cuántos deseamos, o más bien cuántos necesitamos desarrollar los propósitos en Dios? Todos. Pero cuando Él está en nuestra vida, cuando escuchamos su voz, cuando dejamos que Él nos guíe. Porque a veces nos parece más fácil decir: tomo esta decisión. Estos días estoy muy alegre. ¿Sí saben por qué no? Mi hijo vino después de 3 años y medio de estar en Alemania y nos dio una alegría, una sorpresa tremenda. Y mira, desde que antes de que él se fuera, con mi esposa y como familia y con mi hija, oramos a Dios. Le dijimos: Señor, ¿es tu voluntad que él se vaya para allá? Porque salió la propuesta de estudiar y él allá estar. Y él se fue muy joven, 19 años, casi 19 y pico. Y oramos y mire que Dios nos dio paz y Dios lo llevó. Y verlo ahorita que llegó hace como una semana
y nos dio la sorpresa. Y yo cuando lo veo, yo quedé, fue estupefacto, dice la palabra. Y yo, uf, y no nos dijo, yo quedé así, yo, uy, Señor, wow. Y me gozo, ¿sabes por qué? No por vanagloriar, sino por decir, porque cuando oramos, y ayunamos y lo pusimos en las manos de Dios, le dijimos, Señor, si es tu voluntad, lleva a este joven allá. Y Dios abrió la bendición y él ya está estudiando, también sirve en una iglesia y está trabajando. Y verlo como esa manera que como Dios lo ha tocado, digo, Señor, gracias, porque la promesa está ahí. Y nuestros hijos serán de bendición. Y nuestras familias serán de bendición. Si usted va a aplaudir, aplauda al Señor. Cierro ahí paréntesis, pero es para glorificar y exaltar al Señor, porque oramos, estuvimos atentos a lo que Él nos decía y tomamos una sabia decisión. Tal vez usted está ahí esperando que su hijo tome una sabia decisión, que su esposo, que su esposa, en su familia. ¿Sabes qué? Eso vendrá siempre y cuando espere la aparición del Señor y cuando tú le busques de corazón. Pero ora, persevera, guerrea y vendrá esa respuesta. Lo segundo es obedecer la voz de Dios. Debo obedecer la voz de Dios. Y eso lo encuentro en el capítulo 26, versículos 3 y 6. Y mira lo que le dice el Señor a Isaac. Dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. ¿Qué es eso? Es la compañía del Señor en nuestra vida. Dice, estaré contigo y te bendeciré. No va a decir, y vas a pasar dificultades. No, dice, te bendeciré, pero siempre que Él escuche, ¿no? Porque a ti y a tu descendencia daré todas esas tierras y confirmaré el juramento que hizo Abraham, tu padre. Mire, es maravilloso entender que Dios le habla y le dice que no lo va a desamparar, que va a estar con él. Es muy importante ver cómo Abraham, por medio de la fe también y la paciencia, obtuvo la promesa. ¿Te acuerdas del padre Abraham? Él obtuvo la promesa que el Señor le dio. Aún ver ese caso cuando este hombre, por medio de la fe, desarrolló esa paciencia, porque cuando estaba esperando un hijo, o no, más bien no tenía un hijo, se le aparece el ángel. Mire cómo es de maravilloso ver cómo esa visitación de Dios trae bendición a la familia. Él no tenía hijos y Dios le dice, ¿sabe qué? Sara va a tener un hijo. Pero mi Señor, ¿cómo Sara, una mujer que ya le pasó la costumbre era el periodo, ¿no? Ya no puede tener hijos. Y yo también ya viejo de edad, como 70 años tenía más, Abraham, cuando el hijo. Y yo le hago una promesa y le dije, no, 99 más, ¿sí? Yo lo hacía más joven. Le quité los años, 99 años. Y para tener un hijo, su esposa, ¿no? Y yo le hago una promesa, pero después de ese tiempo, y era el hijo de la promesa, el Señor va y le dice, oye, coge a tu hijo, a tu único, y llévalo ¿a dónde? Al monte y sacrifícalo. Uy, tremendo, ¿no? Y dice, pero ¿cómo así? Si Dios me promete que me va a dar un hijo, y después me dice que vaya y lo sacrifique, pero algo maravilloso que me muestra el texto ahí cuando pasaba ese evento es que Abraham se va con sus siervos, se va con su hijo, y el niño en ese tiempo que era Isaac, le dice, Isaac aprendió de su padre por la buena, así de ejemplo, aunque hizo cosas que no fueron correctas también. Dice, padre mío, está la leña, está el fuego, pero el sacrificio, ¿y qué le dice a Abraham? Dice, Jehová se proveerá. Y suben al monte y lo pone ahí en el altar donde esto, y ya cuando él levanta su cuchillo y el Señor le dice, detente Abraham, conozco que tú eres un hombre fiel. Dios le había dado una promesa a él y dijo, y en ti se van a bendecir todas las tierras. Es importante entender que también esa promesa era para Isaac. Él estaba en esa promesa y debía expresar su obediencia y esperar en Dios. Esa es la paciencia, la que impulsa a actuar, a ponernos en movimiento. Dios le está enseñando a Isaac que como lo hizo anteriormente con su padre, él le seguiría y le ratificaba una promesa. Pero mire, 3 acciones de esa promesa. La primera era la tierra. ¿Y qué le dijo? A ti y a tu descendencia daré estas tierras. Le estaba ratificando ese pacto. La segunda, referente a Israel como nación.
multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. La tercera era la bendición. 3 objetivos de esta promesa era: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hoy por eso nosotros también tenemos esa bendición en nuestro amado Padre Celestial, porque esa promesa que le hizo a un varón, a un siervo, esa promesa también es para nosotros. Mi familia es bendecida en él, en esa promesa de Dios, y su familia es bendecida en él. Deuteronomio capítulo 5 versículo 33 dice: andad en todo el camino que Jehová nuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Mire, vamos a poseer, vamos a tener solo cuando yo obedezco la voz de Dios. Tenemos que agudizar nuestro oído para escuchar la voz de Dios. Pero usted me dice: bueno, pero si yo busco de Dios, yo oro, yo ayuno, pero no escucho nada. No sé qué está pasando. Pero una cosa clara y cierta es que Dios llegará en el momento justo. Él no nos dejará en vergüenza. Nuestra relación con Dios nos debe llevar a aprender que necesitamos obedecer a su voz. Lo primero es decirle al Espíritu Santo que seamos sensibles a su voz. ¿Cuánto necesitamos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo? Todos los días, todos los días. Dios estará atento a escucharnos y a asegurarnos que en Él tenemos asegurada la victoria y el cumplimiento de una promesa. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto? ¿Será que nos gana la impaciencia? Yo diría que sí, ¿cierto? Nos gana la impaciencia. Como tercer punto o tercera característica de eso de Dios es recibir la bendición. Y lo encontramos en el versículo 23 al 25. Isaac sube a Beerseba y se encuentra con otra aparición sobrenatural. Mira que Génesis, aparte de enseñar la aparición de Dios a su pueblo o a sus escogidos, también enseña una manera maravillosa. Y esto sí que me impactó cuando estudiaba el texto, que después de que Isaac había recibido que Dios le ha dado la promesa en el versículo del 1 al 5, el 26, te bendeciré, te multiplicaré y serás bendita entre todas las naciones. Aquí el Señor vuelve y le ratifica. Pero antes había sucedido algo. Isaac se fue a morar allá en donde Abimelech. Pero sucedió algo ahí. Los pastores de ganado, los empleados de Abimelech, ellos cuando un siervo de Isaac abría un pozo, ellos iban y lo cerraban. Entonces comenzó a mostrarse así como un altercado, como a pasar algo, ¿sí? Y sucedía que Isaac abría un pozo y llegaban los otros y lo cerraban. Y era muy vital para ellos esta situación, porque al abrir el pozo necesitaban agua para su ganado, necesitaban agua para ellos vivir. Entonces se creó un roce o un conflicto. Pero mire que esa paciencia que tuvo Isaac, porque si le cerraban un pozo iba y abría otro, eso le permitió ver la bendición de Dios. Ya se pareciera eso en nuestra vida. Tal vez buscamos una oportunidad de un empleo, pero se cierra y se tiene que abrir otra porque estamos confiando en Dios. Y abrimos un espacio aquí, pero nos resulta otro hueco allá. Y eso es lo que estaba pasando. Pero en medio de ese fragor, en medio de esa dificultad, Dios bendice a Isaac. Y Abimelech le dice: ¿sabes qué? Tú has progresado mucho, estás más fuerte que nosotros, es mejor que te vayas. Tremendo, ¿no? En el versículo 12, mira lo que dice, del 26. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Tremendo. Ahí se mete la paciencia. A pesar de que haya la dificultad, a pesar de que haya envidia, él decía: aquí estoy y aquí me quedo. Y estaba haciendo lo suyo, porque yo le había dado la promesa. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. O sea, quítate de acá. Nos estás quitando las cosas. Pero algo maravilloso es entender que cuando yo obedezco a la voz de Dios, recibo la bendición. Y en ese momento Dios le estaba diciendo a él: mire, no te impacientes, viene la bendición. Al subir a Beerseba, él entendió que Dios estaba ayudándole.
Y algo maravilloso que me muestra la palabra, y es en el versículo 23, en la parte B, dice: no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Le está diciendo, ¿sabes qué? Por amor a Abraham, lo que yo prometí a él, te lo voy a prometer a ti. Y yo sé que Dios nos está enseñando en esta palabra que por amor a nosotros, nuestros hijos también serán bendecidos. Y los hijos de nuestros hijos también serán bendecidos. Algo maravilloso es que no debemos de temer, porque el temor nos hace derribar. Usted tiene una proyección de un empleo, dígale a Dios, escuche la voz de Dios y espere la bendición en Él, porque Él vendrá. Tiene un proyecto, un negocio, esperen al Señor, porque Él vendrá. Tiene un proyecto de familia, esperen al Señor, porque Él vendrá y le bendecirá a su familia. Necesitamos recibir esa bendición. Necesitamos entender que cuando solamente lo escucho a Él, las promesas se darán en nuestra vida. Y les decía, ¿por qué nos gana la impaciencia? Porque ¿sabes qué? Porque a veces no adoramos a Dios. Y yo me colocaba eso, les decía al comienzo, y la impaciencia me tocaba. Y yo decía, pero mire la reacción de este hombre, que cuando yo le haga esa promesa, que te bendeciré, que te multiplicaré, ¿él qué hace? Dice, ay, listo, Dios me va a bendecir, qué chévere, voy a tener plata, voy a tener posesiones, cuentas en el banco. No, Él hace algo que de nosotros debemos realizar. ¿Qué hace? Levantó un altar. Y mire que la mejor manera de adorar a Dios es levantar un altar, de buscar su intimidad, de buscar su presencia, de decirle, Señor, levanto este altar para honrarte, levanto este altar para bendecir tu nombre, levanto este altar para darte gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Isaac lo hizo, aprendió de su papá, sí, aprendió cosas buenas y cosas no malas, porque también Isaac fue repetitivo en la misma situación de su padre. Al llegar al lugar donde Abimelech, le dice a su esposa, no digas que eres mi mujer, sino que eres ¿qué? Que eres mi hermana. Y aprendió eso de su papá, y su papá, eso fue repetitivo en él. Mire, que esas circunstancias no sean repetitivas en nuestra vida. Que más bien que le digamos al Señor que esa paciencia que tú nos estás enseñando sea lo que pongamos a flor de piel para desarrollar la labor tuya. Y mira lo que habla. Y después de que yo le está recordando, le dice, no temas. A veces el temor no nos hace tomar buenas decisiones, ¿cierto? ¿Nos da temor o no? ¿O será a mí nomás? A mí me da temor, sí. Pero ¿sabes qué es lo más maravilloso? Que voy a la presencia de Dios allá en oración y en ayuno y le digo, Señor, ayúdame. Y Él me dice, listo. Y yo veo la respuesta. Y digo, Señor, gracias, eres tan bueno, eres tan bello. Si entendiéramos verdaderamente que cuando nosotros levantamos ese altar, viene la bendición a nuestra vida. De lo contrario, no. No es que sea que Dios nos esté complaciendo porque lo buscamos y dice, bueno, como me buscaste, como estuviste en la madrugada, ahora te metiste al sur, te voy a bendecir. No, es que nosotros, Dios nos hizo para adorarle, para glorificarle. Pero a veces nos despistamos en muchas cosas. A veces perdemos el rumbo y Dios te está diciendo, no, ¿sabes qué? Búscame y viviréis. Solamente cuando me acerco a Él, solamente cuando me voy de rodillas, solamente cuando dejo que Él se entrone en mi vida, viene la bendición a mi vida. Lo contrario, no. Y no es que Dios nos vaya a complacer con un capricho, no. Él tiene la bendición de antemano. La cuestión es que cómo va mi relación hacia Él. Levanto altar, me someto a Él. Él dice, no temas, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, y en ti serán benditas todas las familias. Y digo, esa palabra es para mí, para mi familia Alarcón Díaz. En ti, mi Dios, es bendecida mi familia. Isaac ve otra teofanía. Eso es lo que les decía al comienzo. Una teofanía es una aparición del Dios mismo, que nos da paz, que nos da respuesta, que nos anima. Y nos dice, no temas, yo estoy contigo, te bendeciré, te multiplicaré. Y reafirma, así como estuve con tu padre, estaré contigo. La respuesta de Isaac fue la mejor. Levantó un altar. Es notorio ver que Dios está en cada asunto de nuestra vida. Él ha dado una promesa y esta se cumplirá en el tiempo preciso. Isaac demostró una lección de paciencia y perseverancia. A pesar del conflicto con Abimelech y de cerrar los pozos de agua, esperó y conservó la paciencia. Esto le permitió ver la bendición. Amada iglesia, necesitamos tener paciencia para poder ver la bendición. Dios tiene todo bajo control
Él siempre va a aparecer en el momento justo, a la hora justa y el día adecuado. ¿Por qué impacientarnos? Así como Isaac, cada vez que abría un pozo venían y lo cerraban los filisteos, pero él insistía y abría otro. Esperó la bendición y en agradecimiento recordó lo de su padre y levantó adoración. Qué maravilloso es entender que en medio de cada dificultad, cuando buscamos de Dios y levantamos altar, su bendición viene. Debemos de invocar su nombre y prepararnos para recibir su bendición. La mejor manera es prepararnos para adorar a nuestro Dios. A Él le agrada que le honremos y que le alabemos. A Él le agrada. Busquemos la intimidad con el Señor, busquemos su presencia. Mira, esta nos podrá fortalecer, esta nos podrá permitir tomar buenas decisiones. No debemos dejarnos desviar de un propósito eterno y de bendición. La mejor manera es que tomemos sabias decisiones, que aprendamos a escuchar la voz de Dios y que preparemos un altar para adorar a Dios. Preparemos nuestro corazón y así nuestra confianza y paciencia estará en nuestro amado Dios. Solamente cuando decidimos decirle: Señor, en ti está todo, en ti dependo y por ti dependo. Y a veces nos cuesta. Les decía, nos impacientamos. ¿Qué hemos de comer? ¿Qué hemos de beber? Dice la palabra: no os afanéis por el día de mañana, porque cada día trae ¿qué? Su propio afán. Estamos desayunando, ¿y qué vamos a hacer de almuerzo? ¿Qué quedó de comida? Y al otro día ya se ríen las hermanas. ¿No es la verdad? Sí, sí. Y el otro día, ¿qué vamos a hacer mañana? Ayer como hice pasta, mañana hago. ¿Serio? Y mira que la palabra nos dice que el Señor dice: ¿por qué se afanan por lo que hay de comer? Mira las aves de los cielos, aún ellas no trabajan ni hilan. ¿Y cómo las viste el Señor? Hermosas. ¿Y cómo no más vosotros, que son la perfecta creación? Amada iglesia, amados hermanos, Dios nos creó para que le adoremos. Dios nos creó para que le bendigamos, para que busquemos su presencia. Pero a veces las circunstancias diarias nos hacen desviar de un propósito. Vea cómo Dios cumple una promesa con Abraham, con Isaac, y luego lo va a cumplir con el otro que siguió. A pesar de los defectos, a pesar de las circunstancias, Dios siempre se mantuvo ahí. Ellos no fueron perfectos, pero Dios estuvo ahí. Y tal vez nosotros, está hablando un hombre imperfecto, y tal vez hay personas imperfectas ahí, ¿cierto? Pero en medio de eso Dios está diciendo, dice: no, yo te amo y yo te voy a llevar a buen término y voy a bendecir tu casa y tu familia. Queremos alabar a Dios en esta mañana con una alabanza. Ahí donde tú estás, ponte sobre tus pies y vamos a decirle al Señor: Señor, ayúdame a obedecer tu voz. Es más, mientras alabamos, quisiera saber si puedes pasar un momento acá y vamos a orar. Tal vez ha tomado decisiones no acertadas, tal vez ha sido impaciente. Te invito a que pases al altar y mis pastores me van a ayudar a orar.